Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Hoy vamos a hablar de la Agenda 2030 y el globalismo, lo que es para mí un ataque a la civilización occidental. Vamos a usar un marco conceptual donde vamos a definir qué es esa civilización occidental, de dónde viene, cuál es el origen y bueno, pues cómo se construyen o se han construido hasta ahora los sistemas sociales tradicionales y bueno, pues dónde ataca esta Agenda 2030 y el globalismo, dónde manda estos torpedos bajo la línea de flotación de los sistemas sociales. Vamos a ver cuáles son los efectos y también, una vez que ya hemos hecho el análisis, ver qué podemos hacer, qué está en nuestras manos. Venga, chicos, poneos el gorrito de papel de plata y acompañadme, que hay mucho de lo que hablar. Por cierto, que como os podréis imaginar, me diré cada palabra, no vaya a ser que nos terminen cerrando el canal. Vamos a por ello, vamos, acompañadme, que vamos. Y empezamos definiendo lo que sería el marco conceptual de la sociedad, cómo se ordena la sociedad en sistemas. Y bueno, esto es un marco conceptual de creación propia. Por favor, si lo vais a usar, no tengo ningún problema, pero si dais la fuente del canal, pues os lo agradezco mucho, ¿vale? O sea, esto es creación propia, no lo veréis en ningún otro lado, ¿vale? Este marco conceptual básicamente funciona de la siguiente manera, ¿vale? Tenemos dos círculos concéntricos, este es el primero, donde se habla de la naturaleza, de la esencia humana, ¿vale? Y luego este círculo exterior, ¿vale? Donde se habla de los sistemas sociales, donde se organiza esta naturaleza humana. Evidentemente, esto va desde dentro hacia fuera. ¿De acuerdo? Igual que, si os acordáis y veis, bueno, pues este tipo de digamos, marco conceptual sobre un montón de cosas, sobre la actuación general, siempre va desde dentro hasta fuera, ordenándonos en el why, en el porqué, donde se busca el purpose, donde se busca una razón de hacer algo, ¿vale? Luego, esto es cómo se desarrolla, el how, es el proceso, el cómo se desarrolla. Fijaos que es exactamente igual a lo que proponemos, o una analogía bastante importante, es la esencia, el propósito y cómo se desarrolla digamos, esta esencia humana en sistemas sociales como el Estado, la economía y el sistema legal, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, luego tenemos el what, que es el outcome, lo que tenemos al final, que estará pues por aquí, ¿no? Aquí estamos nosotros, en el tercer círculo. Acompañadme y vamos a ir definiendo poco a poco el círculo, ¿vale? Este marco conceptual para, pues para poner, digamos, sobre la mesa el tablero de juego. Hemos dicho que este círculo interior es la naturaleza, la esencia humana, lo que nos distingue de los animales. ¿De acuerdo? ¿Qué nos distingue? Pues bueno, pues nos distinguen cuatro apreciaciones que son únicas al género humano. ¿De acuerdo? La primera es la metafísica, el estudio de la realidad. Es decir, su estructura, la naturaleza, sus componentes, lo que es real y lo que no es real. La epistemología estudia el conocimiento de la naturaleza, el alcance de este conocimiento, la posibilidad y los fundamentos, mucho más allá de una ciencia o una disciplina en sí misma. ¿De acuerdo? Digamos, la realidad y el conocimiento, que es lo que los hace ser humanos. Además, la ética estudia la conducta humana, lo que es el bien, lo que es el mal, la diferencia entre moral y ética. Por cierto, no sabéis cuál es la diferencia entre la ética y la moral. La ética es mucho más amplia, ¿no? La moral se da, es conducta, o sea, es las conductas que existen en el hombre en un cierto tiempo y en un cierto espacio, ¿de acuerdo? La ética es mucho más que eso, eso es más inherente a la naturaleza humana más que a unas condiciones específicas, y luego, por supuesto, lo que es la búsqueda de la felicidad. Y además, la estética, estudia la belleza y el arte. Estas cuatro concepciones clásicas que ya vienen de los griegos, de la filosofía griega, es lo que hace a un hombre hombre.
¿Cómo se representa esta esencia humana en la realidad? Bueno, a través de tres sistemas, ¿de acuerdo? Tres sistemas de asociación humana, que es el Estado, ¿de acuerdo? El sistema legal y la economía. ¿Cuáles son los nexos de unión? Pues bueno, ya sabéis, el Estado representa la esencia humana que está aquí dentro a través de la política, ¿de acuerdo? Lo mismo en la parte legal, pero esta vez a través de la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es pues la ley que proviene de la esencia humana. De, pues esto, de la metafísica, la ética, la epistemología y la estética, que bueno, pues que es prácticamente común a todos los sistemas sociales. Es decir, en todos los sistemas sociales, matar a un semejante está mal. No hay prácticamente ningún sistema legislativo en el mundo en el cual no considere que matar a un hombre sea bueno o no merezca un castigo, ¿no? Pues ahí viene esa ley natural, ¿de acuerdo? Y luego el sistema económico, ya sabéis, una institución para el uso de recursos escasos, un sistema donde se gobierna este uso de recursos, ya sabéis, consumo de bienes y servicios, la producción, la distribución, el transporte, etcétera. A través, cómo se salta de esta parte de esencia humana a lo que es el sistema? Pues a través del poder de elección y de la ambición. Aquí me falta una L, estos jugados. Y de la riqueza, la ambición, la riqueza, el ansia de progreso personal del ser humano y de poder elegir. Entonces, bueno, pues aquí tenéis cómo salta el diagrama desde el más humano, la esencia humana, hacia los sistemas que nosotros conocemos actualmente. Evidentemente, estos sistemas tienen relaciones entre ellos, entre Estado, el sistema legal y el sistema económico tienen relaciones y hay siempre tensiones en los nodos, cómo se relacionan. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de Estado legal, habíamos hablado que la ley natural es la ley más obvia, más ética, ¿no? Es decir, que está mal matar a alguien, ¿no? Pero los detalles, digamos, lo que es la gobernanza de derecho positivo, es cómo influye el Estado en la ley. Que aquí es, por ejemplo, pues cómo está estructurado las pensiones, la educación, la sanidad, derechos personales que van mucho más de lo más obvio, y bueno, pues se maneja de esta manera, ¿no? A través de la ley positiva. De la misma manera, la ley positiva pues también puede gobiernar al Estado. Por eso es aquí hay un todo de tal. Entonces la influencia, cómo esta ley positiva esté basculada hacia Estado o hacia la parte legal, pues bueno, ahí da mucho juego, muchos tipos de estados y muchos tipos de sistemas legales, ¿de acuerdo? ¿Cómo el Estado y la economía, cómo se relaciona? Pues con el intervencionismo, ya sabéis. El Estado puede gobernar la economía o al revés, la economía puede gobernar al Estado. En función de cuánto haya de esto, de intervencionismo, así estaremos en un sistema de Estado distinto entre naciones y la economía igual de lo mismo. La tercera parte es cómo se gobierna la relación entre economía y sistema legal y se hace a través de la justicia económica, que es una balanza entre la justicia participativa y la justicia distributiva. ¿Qué es la justicia participativa? Es lo que la sociedad pone, lo que el individuo pone dentro del sistema económico, ¿de acuerdo? Y la justicia distributiva es lo que sale de la justicia para el individuo. Entonces aquí en esta balanza, si uno pone más de lo que recibe, pues ya sabéis. Y si uno recibe más de lo que pone, pues también ya sabéis, o uno recibe menos de lo que pone. Entonces ahí, en este equilibrio, es donde se definen sistemas económicos y sistemas legales. Todo esto es muy bonito, ¿no? Es decir, pues qué bien te ha salido el dibujito y tal, pero ¿cómo explico yo esto de manera fácil e intuitiva? Pues muy sencillo. El origen humano, que es común en esa esencia, pues se basa en cuatro propiedades fundamentales. Libertad personal, de acción y de palabra. Es decir, que nosotros podamos, sin
dañar a los demás, sin dañar a los demás, bueno, pues hacer lo que queramos, llevar el destino, el volante de nuestra vida. La siguiente es un concepto muy curioso: no duty to help. Eso significa que nosotros no estamos obligados a prestar ayuda a otro. Es decir, prima más la parte individual que la parte solidaria, llamado así. Ojo, esto evidentemente tiene muchas consecuencias legales. Por ejemplo, es decir, no es igual que el presenciar un accidente de coche y no pararte a ayudar, el cual en algunos sistemas judiciales está penado, en otros no. Por ejemplo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay, bueno, pues hay muchos casos abiertos en los cuales pues no hay ese duty to help, pero no me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo a un tema de emergencia, no me estoy refiriendo a un tema de necesidad médica, no me estoy refiriendo, estoy hablando de un tema mucho más, vamos a llamarlo amplio, en lo que es la estructura económica especialmente y la estructura social. Luego, por supuesto, la garantía de la propiedad privada. Ningún sistema económico, social o Estado han aguantado demasiado sin una estructura clara de propiedad privada, y eso lo hemos visto, pues bueno, pues el colapso de la Unión Soviética, colapsos de múltiples regímenes políticos, sociales y económicos ilegales que no garantizaban la propiedad privada. ¿De acuerdo? Y luego hay todo esto evidentemente viene del derecho romano, el honeste vivere, que sería la primera, el alterum non laedere y el sum cuique tribuere. Es decir, básicamente son las tres pilares de la libertad o el ser humano. A partir de ahí es de donde es el germen de cualquier sistema social. Y luego uno posterior, que son ya relaciones contractuales se respetan, pacta sunt servanda, es decir, cuando hay alguien que llegue a un acuerdo con otra persona, ese acuerdo se debe respetar. Por supuesto, ese acuerdo tiene que ser tomado en libertad por las dos partes, que ahí es donde entra la parte 1. Nadie te puede poner una pistola en el pecho para que aceptes un contrato en el cual tú no quieras participar o ser parte de ello. Como no se nos escapa ninguno, la parte de Estado tiene una grandísima influencia en los otros dos sistemas sociales, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos estos 4 principios que hemos hablado: libertad personal, no duty to help, respeto a la propiedad privada y respeto a los contratos, tenemos este tipo de sistemas políticos de Estado en función de, aquí veis, la libertad individual. Tenemos como mínimo estatistas, donde el bien común es lo primordial, y libertad individual donde la libertad individual es lo primordial. Y aquí igual, digamos, el respeto a la propiedad privada, donde está en contra de la libertad privada y pues proponiendo, digamos, la libertad privada garantizada. Ya os estáis fijando que en la parte estatista y en la parte en contra de los derechos de propiedad, pues bueno, pues tenemos el estalinismo, los nazis, el fascismo, los demócratas sociales y los socialistas, ¿de acuerdo? Esto, en teoría e intuitivamente, si estamos hablando de estos 4 pilares básicos, pues para qué nos vamos a engañar, va bastante en contra de los mismos, de la esencia humana, ¿vale? Si ya nos movemos en esta parte donde tenemos absolutismo, liberalismo y tal, pues bueno, pues ya por lo menos tenemos garantizados los derechos de propiedad. Pues claro, la parte del anarquismo de izquierda, la left anarchism, da primordialidad a la libertad individual, pero no está muy reñido con el tema de los derechos de propiedad. Aquí tenemos el capitalismo, libertarians, que bueno, pues la verdad es que toman al extremo el minimalismo del Estado y que bueno, pues rechaza cualquier tipo de Estado, es decir, los sistemas sociales. Yo personalmente, y aquí nos vamos a bajar un poco, evidentemente el Estado es un sistema social inherente, por eso, como hemos visto antes, nace de
de la esencia humana, con lo cual es realmente, y en la práctica creo que bastante irrealizable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya que hay que tener estado, pues tendríamos que buscar algo por aquí, como un sistema de estado razonablemente acorde con estos 4 principios. Por supuesto, todo mejorable. Una vez que hemos definido ya el marco conceptual de lo que es la esencia humana y de los sistemas sociales, vemos ataca, dónde ataca el globalismo y la Agenda 2030 a esta esencia humana y a estos sistemas sociales. Lo primero y su acción más importante es atacar al why, a la esencia humana, al porqué. Aquí dentro es donde quieren lanzar el torpedo por debajo de la línea de flotación. ¿Cómo lo hacen? Esto seguro que os va a sonar muchísimo. Atacan la metafísica. Es decir, hacen dudar de lo que es real y lo que es no, de lo que no es real. Evidentemente todo el mundo tiene una percepción de la realidad distinta, pero en este caso se hace mediante confusión o manipulación. Ya sabéis cómo los medios se encargan de manipular mentes débiles y de mostrar cosas que te quieren hacer creer que son reales y no lo son. O al revés, te muestran cosas que, bueno, que te hacen creer que no son reales, pero que realmente son muy reales. Ataquen a la epistemología, es decir, atacan a la física, a la metafísica, atacan a la epistemología aquí. El culto al desconocimiento, la banalidad, la falta de educación, el premio a la ignorancia, lo estamos viendo. Ahora se puede aprobar con 5 asignaturas suspensas. Pobrecito, no ha estudiado, pobrecito, no tal, cuando antes, evidentemente, el premio es el conocimiento, ¿no? Y ahora pues se premia al desconocimiento. Hace falta ponerles una medalla, que haya medallas para todos, hayas estudiado o no, o tengas conocimiento o no. La tabla rasa por debajo siempre. Ya sabéis cómo están funcionando. Ataque a la ética. Falta distinción entre el bien y el mal de la manera clásica. Nadie sabe ahora qué está bien o qué está mal, o por lo menos lo intentan confundir. Y por supuesto reformulan el concepto de felicidad. Ya sabéis, serás feliz y no tendrás nada. Es decir, va totalmente a atacar a la parte de el choice and wealth, a la capacidad de elección y la ambición de la riqueza del ser humano. Por supuesto, ataque a la estética. Aquí la tenéis, a la estética. Aquí la ética la teníais y la estética. ¿Cómo lo hace? Pues ya sabéis, ahora el David de Miguel Ángel no está de moda. Se prefiere pues otro tipo de arte, otro tipo de belleza, que bueno, que es cuanto menos única en la historia de la humanidad. Ahora mismo alguien delgado y con buena presencia está mal, ¿no? Hay que mostrar pues decadencia, y hay que mostrar pues personas o arte que no se ajustan a lo que nosotros o el ser humano siempre ha entendido como bello. En fin, eso ahí es donde está realmente el ataque al origen, a la esencia humana. Y estos ataques aquí dentro se manifiestan en los 3 sistemas. Tiene una manifestación en el how, tiene una manifestación en el cómo, en los procesos. ¿Cómo se manifiesta? Pues en el sistema estatal, magnificación del Estado. Por supuesto, ya sabéis de lo que estoy hablando. Control estatal del individuo y de la propiedad privada, lo más que puedan. Subyugación del individuo. El control de la economía mediante bancos centrales. Aquí es donde atacan también. Inflación, enriquecimiento de las élites. A través de la divisa fiat, de la creación de divisas sin respaldo, que consiguen el empobrecimiento general y una arbitrariedad en el que tú vas a tener dinero, vas a ser rico, tú no vas a ser dinero, vas a ser rico, independientemente de los méritos de cada uno. Luego, por supuesto, tienen un control de la justicia mediante la ley positiva, la aberración de la ley positiva. Leyes injustas fomentan la desigualdad en derechos. Ya sabéis, por ejemplo, las leyes que nos llevan al feminacismo, que un hombre sea legalmente inferior a una mujer, ¿no? En lo cual es el testimonio de un hombre de una mujer, pues simplemente por el género se crea más a un hombre, a una mujer que a un hombre, por ejemplo, ¿no?
Relaciones entre ellas. Fijaos donde aquí toca intervencionismo y la economía, la justicia económica. ¿Ves? Intervencionismo versus la laissez-faire. Control de mercados y de precios. Aquí lo tenéis. La ley positiva versus natural, control de la justicia, es decir, se da muchísimo más peso al intervencionismo y a la ley positiva, mucho más que al laissez-faire y a la ley natural, y por supuesto se da muchísima más peso a la justicia distributiva que a la justicia participativa, y se usa para todo este tipo de perversiones cualquier excusa a su alcance, ya sea la climatología, la guerra con Ucrania, el COVID o cualquier cosa que usen para, bueno, pues para pervertir los sistemas sociales y pervertir la esencia humana. Y ahora toca la prescripción. Ya os he puesto un poquito el marco, digamos, conceptual. Ya hemos visto dónde nos amenazan en la esencia humana y en los sistemas sociales. Y ahora es qué podemos hacer en la prescripción, qué yo haría. Para enfrentarme a el globalismo y la Agenda 2030, por supuesto, si no estáis de acuerdo con sus preceptos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues pelear y resistir. ¿De acuerdo? Se pelea en el why, se pelea en el por qué. Es decir, en la esencia humana hay que pelear en la esencia humana. Es decir, por ejemplo, en la metafísica hay que crear un espíritu crítico frente a la verdad oficial. ¿Qué es real y qué no lo es? Lo decides tú, que no decidan por ti. Por supuesto, ¿cómo lo decides? ¿Qué base tienes para decidir? Pues tienes la epistemología, es decir, tu formación propia. Tu capacidad de análisis y tu capacidad de síntesis, fuera de la educación, vamos a llamarlo ovejera, la educación oficial, que te trata como si fueras un rebaño. Hay que formarse en filosofía, en matemáticas y física, en biología y ciencia, en historia, a ser posible sin adulterar. Ya sabemos que la historia siempre la escriben los ganadores, a veces. Y bueno, pues, por supuesto, economía. Entonces, si alguien está bien formado en estas disciplinas, es capaz de pelear con su espíritu crítico en lo que es real y lo que es no. La ética, importantísima, tener muy claro lo que está bien y lo que está mal frente a los 4 principios y vivir con honradez. Eso está inherente a la naturaleza humana, que no te dejen sin capacidad de elección y perviertan tu concepción del bien y del mal. Presta ayuda a quien quieras, no a quien te digan. No es arbitrario, que normalmente suelen ser ellos, básicamente. Con lo cual, tener esa capacidad de juicio de a quien quieres ayudar con tus recursos, con los recursos propios. Que nadie te diga que es bello o que es bonito. Lo bello y lo bonito es bueno, el arte dignifica y el talento se reconoce. ¿De acuerdo? Y el talento, desgraciadamente, en muchos casos no suele ser fácil. Luego hay que resistir en el cómo, hay que resistir en la parte de los sistemas sociales a los cuales estamos expuestos. Lo primero, no depender del Estado. El Estado te debilita, te hace dependiente y servir a sus intereses, al Estado burócrata. Tienes que preservar tu individualidad lo más posible. No depender del fiat, de sus divisas. Hay que tocarlo, hay que buscar alternativas. Tú decides cuáles. Tú decides cuáles, pero alternativas a que un papel pase a no tener valor de ningún tipo. No colabores con el régimen, no seas un tonto útil. Sé una persona seria, sacrifícate. Hay que protegerte, tienes que proteger a los tuyos, no nos cansamos de decirlo en este canal, protégete a ti mismo y a los tuyos. Las unidades familiares tradicionalmente han servido como protección, y luego pues entre redes familiares siempre ha habido se organizan redes de ayudas y asistencia con núcleos afines, con unidades familiares afines. La energía es lo que mueve el mundo, es la verdadera riqueza. Hay que intentar ser autosuficiente en la manera de lo posible. Gasta en lo que necesites y disfrutes de verdad, no en lo que te digan que tengas que gastar. Vive fuera del convencionalismo social. Piensa contraria. Normalmente, y lo hemos dicho antes, ¿no? Los medios suelen confundir
Dicen, lo normal es que lo bueno para ti y los tuyos sea absolutamente lo contrario. Los medios solo dicen lo que quieren decir para su propio beneficio, su beneficio de las élites, el beneficio de estos movimientos globalistas. Y por supuesto, la deuda debilita. Que viene un poco en el tema de ser autosuficiente. La deuda, si tú le debes dinero, le debes recursos a alguien, te debilita. Por supuesto, hay que buscar un equilibrio entre la debilidad y la oportunidad. Evidentemente, hay un montón de cosas que necesitamos tener para, bueno, pues, o que necesitamos para progresar. Se necesita deuda, pero en un punto de sano, una deuda pagable, una deuda de oportunidad, no desde luego una deuda endémica ni una deuda sistémica. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hasta aquí este episodio. Por favor, dejadme, me interesa un montón de que me dejéis comentarios de lo que opináis de este episodio. Si es verdad que, primero, la Agenda 2030 y el globalismo es una amenaza a la esencia humana y a los sistemas sociales. ¿De acuerdo? ¿Qué consideráis? Si vosotros cómo lo veis, es decir, si el marco conceptual os parece correcto o no os parece correcto, si veis que los efectos y cómo es el ataque, si en el caso de que lo hubiera, lo veis también acertado o no, y la manera de protegerse. Si es verdad que existe esa amenaza, ¿cómo os protegeríais vosotros? Si me he quedado algo en el tintero, si hay algo que no estéis de acuerdo, por favor, me es súper importante que lo digáis. Así, entre todos aprendemos, ¿de acuerdo? Ya sabéis, si os meteréis en Twitter, siempre meteréis en Twitter con la actualidad más minuto resultado. Si os ha gustado el episodio, le dais un like. Si no os ha gustado, le dais un like, y me encanta leer por qué no os ha gustado. La verdad es que me hace feliz. Y bueno, chicos, pues todo esto se reduce a resistir en el cómo. Y todos los consejos que os pueda dar pues van en ese camino. Tócalo. Tocad a la familia, tocad la riqueza, que sea tuyo y que es lo que te hace independiente. Hasta la próxima, chicos, espero que os haya gustado y espero que no me cierren el canal porque yo ya me espero casi cualquier cosa. Hasta la próxima, hasta luego.